Bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde la farándula turca se pone al rojo vivo. ¿Están listos para el bombazo del año? Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de algo que está incendiando las redes sociales, algo que tiene a los fans de Turquía y de medio mundo en un estado de euforia y quizás también de incredulidad. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos robó el corazón en Erkenci, la serie que catapultó sus carreras a la fama internacional, la pareja que, bueno, ustedes ya saben la historia. Y es que los rumores, los susurros, las indirectas, todo apunta a lo mismo, se casan. ¿Es la boda del año una realidad inminente? Antes de que me bombardeen con comentarios, les pido que se queden hasta el final del vídeo. Vamos a analizarlo todo, desde las pistas más sutiles hasta las confirmaciones, o desmentidos, más recientes. Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y a tratar de desentrañar la verdad detrás de este posible enlace. No dejaremos piedra sin remover, ni like sin analizar, ni comentario sin diseccionar. Prepárense para el chisme más jugoso del momento. Y por cierto, antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el chismecito turco tanto como a mí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni una sola actualización. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Imagínense si cada uno de ustedes le da like a este vídeo, podríamos llegar a los trending topics mundiales. El poder del fandom turco es imparable. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Can y Demet es digna de un culebrón turco, una de esas historias que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan con el corazón en vilo hasta el final. Se conocieron en el set de Erkenci, una comedia romántica que arrasó con la audiencia, conquistando corazones no solo en Turquía, sino en países de todo el mundo. La química entre ellos era palpable, se salía de la pantalla. Era como si los guionistas hubieran escrito los personajes pensando específicamente en ellos. Los fans enloquecieron, crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra. Eran detectives del amor, buscando pistas en cada fotograma, en cada entrevista. Y claro, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Se desató la Candem manía. Durante la emisión de Erkenci, Can y Demet jugaron al despiste, como si fueran expertos en el arte del engaño. Nunca confirmaron ni negaron nada, pero sus interacciones públicas eran, digamos, sugerentes. Se tomaban fotos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, paseos por Estambul y escapadas a la playa. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, llenos de emojis de corazones y cumplidos sutiles. E incluso fueron vistos en actitud cariñosa en algunos eventos, tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices y risas contagiosas. Todo esto obviamente alimentó la fantasía de los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Se crearon hashtags como #Candem is real y #Candem forever, que inundaron las redes sociales. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. Después del final de Erkenci, Can y Demet se distanciaron, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Él se fue a Italia a protagonizar una serie, Sandokan, un proyecto ambicioso que lo alejó de su tierra natal y de su compañera de aventuras. Ella se centró en otros proyectos, buscando consolidar su carrera como actriz en solitario y explorar nuevos géneros. Los rumores de ruptura se hicieron más fuertes y al final, se confirmaron. Los fans quedaron devastados, sintiéndose como si les hubieran roto el corazón a ellos mismos. Las cuentas dedicadas a la pareja se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. La Candem manía se desvaneció como un espejismo en el desierto. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde el guión da un giro inesperado y nos deja a todos boquiabiertos. Porque a pesar de la ruptura, Can y Demet nunca se dejaron de seguir en redes sociales. Un gesto pequeño pero significativo que alimentó la esperanza de los fans más optimistas. De vez en cuando se daban likes a las publicaciones del otro como un guiño silencioso, una señal de que todavía existía una conexión entre ellos. O incluso se comentaban sutilmente con mensajes enigmáticos que los fans interpretaban como indirectas y declaraciones de amor encubiertas. Muchos interpretaron esto como una señal de que, a pesar de todo, seguía habiendo algo entre ellos, una llama que nunca se apagó por completo. Pero lo que realmente encendió la mecha, lo que provocó una explosión de alegría y euforia entre los fans, fueron las últimas apariciones públicas de Can y Demet.
Hace unas semanas, ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul, organizado por una fundación que apoya a niños necesitados. No se les vi o interactuar directamente, evitaron cruzarse en el Potokal y mantuvieron una distancia prudente durante la cena. Pero algunos testigos aseguran que se miraron de reojo varias veces, que intercambiaron sonrisas tímidas y que la tensión en el ambiente era palpable. Era como si dos imanes se atrajeran, a pesar de los intentos por mantenerse alejados. Después de este evento, las redes sociales explotaron. Los fans empezaron a recopilar todas las pruebas que indicaban una posible reconciliación: fotos antiguas, mensajes subliminales, declaraciones ambiguas, canciones con letras que parecían dedicadas el uno al otro. Todo valía para alimentar la esperanza. Se crearon nuevos hashtags como #Kandem is back y #The Return of Kandem, que se viralizaron en cuestión de horas. Los fans se convirtieron en detectives a tiempo completo, analizando cada detalle, cada pista, cada mínimo indicio que pudiera confirmar sus sospechas. Y entonces, hace apenas unos días, surgió la bomba. Un reconocido periodista turco, conocido por sus exclusivas y su acceso a fuentes confidenciales, publicó un artículo en el que afirmaba que Can y Demet estaban planeando su boda en secreto. Según este periodista, la pareja ya había elegido la fecha, el lugar y hasta el diseñador del vestido de novia. Imagínense la conmoción. Las redes sociales se incendiaron, los fans enloquecieron y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. La boda del año, el evento más esperado por el fandom turco, parecía estar a punto de hacerse realidad. Por supuesto, esta información no ha sido confirmada ni por Can ni por Demet. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios al respecto, que no pueden confirmar ni desmentir los rumores. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, el silencio a veces vale más que 1000 palabras. El silencio puede ser una estrategia, una forma de mantener la expectación y alimentar la curiosidad del público. Analicemos las posibilidades. ¿Es posible que Can y Demet se hayan reconciliado en secreto y estén planeando su boda? Sí, es posible. Ambos son jóvenes, solteros y exitosos. Han demostrado tener una química innegable, una conexión especial que traspasa la pantalla. Y quizás, después de un tiempo separados, después de haber madurado y aprendido de sus errores, se han dado cuenta de que están hechos el uno para el otro, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Es posible que todo esto sea solo un rumor, una estrategia de marketing para promocionar sus carreras? También es posible. Sabemos que las noticias sobre la vida amorosa de los famosos siempre generan mucho interés, que son un imán para la atención mediática. Y que algunos representantes no dudan en utilizarlas para aumentar la popularidad de sus clientes, para mantenerlos en el candelero y asegurarles nuevos proyectos. ¿Es posible que el periodista turco haya inventado la historia para generar polémica y aumentar las ventas de su periódico? Por supuesto que es posible. En el mundo del periodismo, a veces la verdad es lo que menos importa. A veces lo que importa es conseguir la exclusiva, ser el primero en dar la noticia, aunque sea a costa de la veracidad. Entonces, ¿qué podemos creer? ¿Quién dice la verdad y quién miente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Can y Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos, lo que sienten el uno por el otro y cuáles son sus planes para el futuro. Pero lo que sí sabemos es que esta historia nos tiene a todos enganchados, esperando el próximo capítulo, como si estuviéramos viendo nuestra propia telenovela turca. Mientras tanto, sigamos analizando las pistas. En las últimas semanas, Demet ha estado luciendo unos anillos muy sospechosos en sus redes sociales. Anillos elegantes, brillantes y con diseños que no pasan desapercibidos. Uno de ellos en particular, tiene un diseño muy similar a los anillos de compromiso, con un diamante solitario que brilla con luz propia. ¿Será una señal? ¿Será un mensaje subliminal dirigido a Can? Además, Can ha estado publicando mensajes muy románticos en su cuenta de Instagram, hablando del amor verdadero, de las segundas oportunidades y de la importancia de luchar por lo que uno quiere. Mensajes profundos, emotivos y llenos de sentimiento. ¿Será una indirecta para Demet? ¿Será una forma de confesar sus sentimientos y expresar su deseo de volver a estar juntos? Y por último, pero no menos importante, ambos han sido vistos en varias ocasiones en los mismos restaurantes y hoteles de Estambul. Lugares exclusivos con encanto y un ambiente romántico. ¿Simple coincidencia, o algo más?
Serán citas secretas, encuentros furtivos para reavivar la llama del amor. Todas estas pistas, sumadas al rumor del periodista turco, hacen que la posibilidad de una boda entre Can y Demet sea cada vez más real. Pero como dije antes, hasta que ellos mismos no lo confirmen, todo seguirá siendo una especulación, una fantasía alimentada por la esperanza y el deseo de los fans. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final del vídeo. ¿Qué les parece toda esta historia? ¿Creen que Can y Demet realmente se van a casar? ¿O todo es un montaje mediático? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus deseos para esta pareja que nos ha robado el corazón. Recapitulando brevemente, hemos explorado la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores de una boda inminente. Analizamos las pistas, las indirectas y las declaraciones ambiguas que han alimentado la fantasía de los fans. Y concluimos que aunque no tenemos una confirmación oficial, la posibilidad de que Can y Demet se casen es cada vez más real, una posibilidad que nos mantiene a todos en vilo y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y no olviden que este canal es suyo, así que cualquier sugerencia o comentario es bienvenido. Quiero saber qué tipo de chismes turcos les gustaría que investigara en el futuro. Ahora sí, antes de despedirme, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscríbanse al canal. Con su apoyo, este canal seguirá creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes de la farándula turca. Juntos podemos convertirnos en la fuente de información número 1 sobre los famosos turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Que sigan los chismes. Y que Can y Demet nos den pronto la noticia que todos estamos esperando. Adiós, mis chismosos.